En un mundo donde la búsqueda de la verdad nunca se detiene, ¿cómo sabemos si lo que creemos es realmente cierto? Hoy exploraremos los métodos que nos acercan al conocimiento y quizás nos alejan del error. Bienvenidos a este episodio de Entre la ciencia y la filosofía, donde exploraremos los métodos que nos acercan al conocimiento y nos hacemos preguntas sobre su confiabilidad. Hoy vamos a analizar tres grandes enfoques para adquirir el saber: el método inductivo de Aristóteles, el deductivo de Descartes y la falsación de Popper. Pero más allá de describirlos, queremos saber: ¿es uno de estos métodos más confiable que los otros o necesitamos una combinación para llegar a la verdad? Soy Zaida Giraldo y en los próximos minutos navegaremos entre la historia y la lógica para encontrar la respuesta. Empecemos con Aristóteles, el padre del método inductivo. Su enfoque consistía en observar casos particulares y a partir de ellos extraer conclusiones generales. Dado esta conclusión, podemos dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, tomemos a los murciélagos. Por donde yo vivo hay varios murciélagos negros. Entonces, por mí puedo concluir que los murciélagos son negros, pero en otros lugares hay murciélagos albinos. Entonces, esto podemos concluir con que el método inductivo de Aristóteles es algo muy general. Sin embargo, es muy vulnerable al no contemplar la totalidad del territorio. En mi carrera, el derecho, a menudo aplicamos el método inductivo para analizar precedentes y examinarlos en varias sentencias anteriores para inferir en una regla general. Sin embargo, este proceso no es infalible y puede llegar un caso con circunstancias diferentes que cambien la interpretación legal y por lo tanto invaliden la regla previa. Terminado esto, ahora vayamos con Descartes y su método deductivo matemático. Él estaba convencido de que la razón pura y las matemáticas podían guiarnos a la verdad. En su método propone que partes desde principios generales que sabes con certeza y deduces conclusiones específicas. Si tomamos, por ejemplo, el famoso dicho, pienso, luego existo, Descartes parte de una verdad indudable para derivar otras conclusiones sobre la naturaleza del ser. En el derecho, por ejemplo, el método deductivo se ve en la aplicación de normas legales a casos concretos. Partimos primero de la ley, luego vamos a un principio general y por último vamos a la aplicación de los hechos específicos del caso. Si la norma es clara, la deducción nos guía a la solución concreta, a la solución correcta. Pero ¿qué pasa cuando hay interpretaciones contradictorias o cuando la ley no cubre todas las posibles situaciones? Entonces aquí podemos ver una analogía. Y aquí surge una cuestión. La deducción es sólida cuando los principios iniciales son sólidos. Pero, ¿y si esos principios están mal fundamentados? Si hay un error al principio, nos lleva a conclusiones incorrectas, ¿no ve? Pero, a ver. Podemos verlo también desde el ejemplo de las matemáticas. Por ejemplo, en la primaria y en la secundaria nos enseñan que si olvidamos, si nos equivocamos en un pequeño signo, lo cambia todo el proceso, toda la respuesta, y esa respuesta va a estar mal. Entonces, esto nos lleva a un total dolor de cabeza. Pero en fin, pasemos entonces a Karl Popper. En su método de falsación, Popper sostenía que en la ciencia no buscamos probar que nuestras teorías son correctas, sino intentar refutarlas. Es un enfoque que promueve la humildad. Nunca podemos estar seguros de si algo es verdad, pero podemos saber que es falso
si encontramos una prueba que lo contradiga. Popper nos habla desde el error. Nos dice que si avanzamos desde el error, encontraremos todas las respuestas claras. Bueno, desde otra perspectiva, yo estoy totalmente en la posición de Popper, ya que en la vida podemos ver que al fallar estamos aprendiendo. Tú cometes algún error y a medida de que pasa el tiempo te das cuenta de que tú cometiste ese error. Entonces, a lo largo de la vida, vamos a ver y vamos a intentar no caer en el mismo error. Entonces yo estoy totalmente en la posición de Popper. Entonces, Popper eso es a lo que se refiere a lo que es la falsación. En el derecho, la falsación se ve reflejada cuando se revisan las leyes o cuando los precedentes se vuelven a analizar y se descartan por nuevos argumentos o pruebas. Una ley o norma puede haber sido aplicada durante años, pero cuando aparece un caso, por ejemplo, que demuestre su insuficiencia o injusticia, se cuestiona y se reforma. Entonces, habiendo analizado todo esto, los métodos de Aristóteles, Descartes y Popper, podemos llegar a las dos últimas grandes preguntas. La primera grande pregunta ¿es el conocimiento obtenido a través de tu inducción, la deducción o la falsación igualmente confiable? Mi respuesta aquí en sí sería que cada uno tiene sus fortalezas, pero ninguno es absolutamente confiable por sí solo. La inducción nos da generalizaciones útiles, pero siempre existe la posibilidad de que un nuevo caso lo cambie todo, de que algo nuevo que aparezca derrumba todo, y es realmente muy generalizado. La deducción es lógica y precisa, pero depende de la veracidad de los principios iniciales. Si tus principios iniciales no están bien, obviamente todo se te va a derrumbar, como el ejemplo de las matemáticas que les daba casi al finalizar de ese análisis. Y por último, la falsación. Aunque nos permite descartar lo incorrecto, nunca puede darnos una verdad definitiva. Puede darnos varias verdades, varios caminos por donde podemos seguir, pero realmente no es una verdad definitiva. Y como última pregunta, y ya para finalizar, nos preguntamos, ¿y es suficiente solo un método para llegar a la verdad científica? En mi opinión, no se necesita una combinación de todos ellos, pero en el derecho usamos precedentes, que serían la inducción, aplicamos normas legales, que sería la deducción, y revisamos constantemente nuestras leyes, que sería falsación. Solo al combinar estos enfoques podemos acercarnos a un conocimiento más sólido y más confiable. La verdad, ya sea en la ciencia o en el derecho, es un proceso continuo de cuestionamientos, prueba y revisión. Así que la próxima vez que te pregunten cómo llegamos a la verdad, recuerden, no es un método en sí, sino la suma de todos ellos los que nos llevan a comprender mejor el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarme en este episodio de Entre la Ciencia y la Filosofía. Nos escuchamos en el próximo episodio.